¿Cuántas cartas ya recibiste en tu vida? Depende de quién la mande, ¿verdad? Algunas de ellas producen alegría, otras producen tristeza, otras pueden producir ira. ¿Cuántas cartas tienes guardadas? Hoy vamos a hablar acerca de 7 cartas acompañadas con 7 promesas. Solo que estas cartas son de amonestación y de amor. Son las cartas de alguien que está tan enamorado de alguien que realmente ama, y es de Cristo para su iglesia, de un novio para su novia. Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. ¿Estás con Biblia? Yo estoy listo, aquí junto a mis amigos que visitan de diferentes países. Allí dejaron la familia, el trabajo por algunos días para acompañarnos en esta serie especial de Biblia Fácil. Estamos listos aquí nosotros, ¿verdad? Vamos. Las cartas fueron muy comunes, uno de los medios principales de comunicación en el mundo antiguo. Hoy ya las comunicaciones han cambiado un poco, ¿verdad? No necesitamos una carta. Hay otros medios para comunicarnos, teléfono, mensaje de texto, WhatsApp, aplicaciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, estas cartas son tan relevantes porque vienen de parte de Dios para nosotros. 7 cartas para 7 iglesias. Quien la manda es Cristo. Cristo es considerado novio en el libro de Apocalipsis. La iglesia es considerada novia. Entonces son 7 cartas de un novio que está muy enamorado y envía para su novia. Y si nosotros formamos parte de esa iglesia, significa que las cartas también llegan hasta nuestros días. Vamos entonces a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 al 11, para ver el contexto en el cual se escriben estas cartas. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, dice así: Yo, Juan, vuestro hermano y compañero, en la tribulación, en el reino y la perseverancia de los santos, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Es impresionante. Juan se presenta como una persona que sufre, no como un cristiano que está escribiendo desde su hamaca, ¿verdad? Dice, estoy descansando mientras ustedes están sufriendo. No, yo estoy sufriendo como ustedes. Él conoce el dolor. Solo que existe 2 maneras de sufrir en esta vida. Una es por consecuencias, ¿verdad? A veces decimos, yo estoy siendo probado por Dios, cuando en sí son consecuencias de nuestras malas decisiones. Uno que está con cáncer al pulmón dice, Dios me está castigando, cuando es consecuencia de haber fumado toda su vida. Y otro sufrimiento es un sufrimiento voluntario por causa de Dios. Es aquel sufrimiento donde la gente se burla de ti porque eres cristiano. Es un sufrimiento donde pierdes trabajo, influencia, pierdes cualquier otra cosa por causa de Cristo. Es ese tipo de sufrimiento que está experimentando Juan. No es un sufrimiento por consecuencia. Él dice, yo estoy aquí por causa de la palabra de Dios. Impresionante. Ahora, ¿dónde estaba Juan? En la isla de Patmos. La isla de Patmos es considerada una de las más peligrosas, o fue considerada así, por lo turbulento y lo tormentosa que era. Ustedes saben que la palabra mar en el libro de Apocalipsis se repite más de 25 veces. Y le voy a explicar por qué. Porque a lo cual más temía Juan en la isla era el mar. Él no podía dormir por causa del mar. Cuando escribe Apocalipsis capítulo 21 dice, en el cielo no existe mar. ¿Por qué dice eso? Porque el mar para él era sinónimo de separación, sufrimiento. Todos los días abría los ojos y solo miraba roca, agua y el sol. No tenía otra cosa, estaba totalmente aislado. Aislado de sus seres queridos, de su iglesia, aislado de todo. El mar para él era sufrimiento y significaba separación. Entonces dice, en el cielo no existirá más esto. Ahora, dice el versículo 10, estaba yo en el espíritu, en el día del Señor. ¿Qué significa espíritu? Espíritu es la manera cuando un profeta menciona que estaba en visión, ¿correcto? No estaba allí física, lo que va a mostrar no es que físicamente vino alguien y se lo entregó, sino que él estaba en una visión, estaba en espíritu. Y la palabra que ha creado confusión es la palabra día del Señor. Existen aquí 3 posibilidades y existen 3 teorías para hablar acerca del día del Señor. Número 1, dice que día del Señor, Juan estaba refiriéndose al día del emperador, porque al emperador se le llamaba Señor. Pero eso es mentira. Juan, imposible que pueda llamar Señor al emperador, ya que él exigía la adoración. Entonces yo considero que esa no es la intención cuando escribió del Señor.
La otra es que el día del Señor es el día domingo, ¿correcto? Entonces dice Juan, estaba en la isla de Patmos y fue un día domingo que recibió la revelación. ¿Por qué? Bueno, dice porque el domingo Cristo resucitó. Bueno, y la tercera opción es que Cristo estaba, o Juan estaba en la isla de Patmos en el día sábado. No vamos a dar la respuesta como yo quisiera darlo, sino como la Biblia quiere darlo. ¿Está bien? Vamos a ver entonces qué significa domingo y sábado en la Biblia. Voy a leer solamente un texto de todos aquellos que he colocado en la diapositiva y voy a leer en el Antiguo Testamento Isaías capítulo 58, versículo 13. Isaías capítulo 58, versículo 13, dice así, aquí tengo, dice, si retraes del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. ¿Saben quién está hablando aquí? Dios. ¿A qué día llama mi día? Sábado. ¿Correcto? No está diciendo una iglesia, sino dice la Biblia. Vamos al libro de Marcos. Marcos capítulo 2, versículo 27 y versículo 28, que es el Nuevo Testamento. Marcos capítulo 2, versículo 27 y versículo 28. Dice así, entonces también les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor o dueño del sábado. Muy bien. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento encontramos 104 versículos que hablan del sábado como día del Señor. ¿Correcto? Entonces, el día domingo aparece en la Biblia en 8 textos. Mateo 28:1, Marcos 16:2, Lucas 24, Juan 20, Hechos 20 y 1 Corintios 16. Ninguno de ellos mencionando como día del Señor, sino mencionando como primer día de la semana. Pero aquí le voy a explicar la razón más confiable, aún aparte de los textos que ya les estoy mencionando, que debe ser la base o es la base de nuestro estudio. La Biblia nos dice cuál es el día del Señor, pero escuchen esto. Juan escribió en el primer siglo. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué día guardaba Juan? El día que guardaba Cristo. Lucas 4:16 dice que la costumbre de Jesús era ir a la sinagoga el día sábado. En el primer siglo, el día domingo aún no aparecía como día de adoración. El día de adoración aparece recién a finales del siglo II. Es decir, cuando Juan escribe el día del Señor, aquellos que creían que el domingo era el día del Señor ni siquiera habían nacido. Porque después, en el siglo II, recién aparece, allí vamos a ver en la historia, alguien diciendo el domingo es día del Señor. Entonces, cuando Juan dice estaba en el día del Señor, haciendo referencia a los 104 textos de la Biblia, del Antiguo y Nuevo Testamento, estamos llegando a la conclusión de que es el día sábado, por 2 razones. Porque en la Biblia no existe otro día al cual diga mi día, Dios, que no sea el sábado. Y la segunda razón es porque el día domingo recién apareció como día del Señor después del siglo II, no en el primer siglo cuando Juan escribió. Ahora, fíjense allí la declaración. Volvamos nuevamente entonces al libro de Apocalipsis, el capítulo 1. Allí dice en el versículo, capítulo 1, en el versículo 10 dice, oí de mí una voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega. La palabra voz de trompeta aparece siempre en toda la Biblia como símbolo de la presencia de Dios. Ustedes recuerdan cuando Dios dio su ley en Éxodo capítulo 20, dice que era su voz como de trompeta. Así dice el libro de Éxodo capítulo 19, versículo 16. Primera Tesalonicenses 4:16 dice que cuando venga Cristo vendrá al sonido de la trompeta. Es decir, voz de trompeta en la Biblia representa presencia de Dios. ¿Correcto? Entonces estaba en el día del Señor, era la presencia de Dios y le dice, yo soy el alfa y el omega. Es decir, alfa y omega eran las 2 letras del abecedario griego, ¿verdad? Alfa era la primera, omega era la última. Es como para nosotros la A y la Z. Dios está diciendo, yo estoy al control del pasado, del presente y del futuro. ¿Qué cosa mira Juan? Allí, a partir del versículo 12 o 13 en adelante, mira a Jesús glorificado. Miren lo que dice el versículo 12. Me volví para ver la voz que hablaba y vi 7 candelabros de oro. En medio de los 7 candelabros, uno semejante al Hijo del Hombre, que vestía ropa que llegaba hasta los pies, tenía su pecho ceñido con cinto de oro, su cabeza era blanca como lana, etcétera, etcétera. ¿Qué está viendo aquí Juan?
está viendo a Cristo glorificado. La promesa de Levítico capítulo 26, Dios había prometido al pueblo: yo caminaré en medio del pueblo. Aquí en el libro de Apocalipsis 1 se muestra a Cristo caminando en medio de su iglesia, porque ahí vamos a descubrir que los candelabros de oro representaban a la iglesia. Jesús como sacerdote, ¿recuerdan cómo presenta Juan a Cristo? Como sumo sacerdote, caminando entre las iglesias, cumpliendo su promesa cuando dijo: estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y aquí presenta algunas características importantes. Ahora, es interesante ver, miren, lo que dice el versículo 20. La parte final dice, o el versículo 19 del capítulo 1. Los 7 candelabros que has visto, ¿qué cosa dice? Son las 7 iglesias. Ojo con lo que está diciendo. Jesús aparece allí entre 7 candelabros. ¿A qué representa? A las iglesias. ¿Por qué la iglesia es representada como un candelabro? Porque la iglesia debe llevar la luz del evangelio a un mundo en tinieblas. Cuando la iglesia deja de predicar, pierde su razón de existir. Porque la iglesia existe para eso. No existe la iglesia para criticar. La iglesia fue puesta para salvar, para poder mirar perdidos, para llamar al arrepentimiento. Cuando la iglesia deja de predicar, pierde su razón de existir. Ahora Juan entonces ve a Cristo glorificado. La última escena que tenía Juan de Jesús, ¿cuál era? Un Cristo ensangrentado muriendo en la cruz. Después de tiempo mira a Cristo glorificado y miren, dice, su manto. El manto significa vestido de poder, vestimenta sacerdotal y real. Sus cabellos blancos, cabello blanco significa sabiduría, dignidad. Los ojos significa que no hay nada oculto, Él tiene capacidad de reinar y juzgar. Los pies significa magnificencia y firmeza. Las 7 estrellas, estrellas en Apocalipsis significa ángeles, mensajeros o líderes que están bajo el cuidado de Dios. Y la espada que sale de su boca dice que sale una espada de 2 filos, ¿verdad? Significa que Él pelea y vence con el poder de su palabra. La lucha no es militar, no es con armas, sino es verbal. Y Dios pelea con su palabra. El rostro dice que es como el sol, es decir, está representando la gloria y la majestad de Dios. Y allí Juan dice, yo tuve miedo. Ahí se acerca Jesús y le dice, deja de tener miedo. Deja de tener miedo. Yo soy el alfa y el omega. Ahora, versículo 17. Miren aquí una promesa extraordinaria. Dice, yo me caí a sus pies como muerto. Él puso su diestra sobre mí y me dijo, no temas. Yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero vivió por los siglos de los siglos. ¿Y qué dice? Tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué cosa es el Hades? El Hades es la sepultura, ¿verdad? En el Antiguo Testamento la palabra Hades o Sheol era el lugar donde se enterraban los muertos. Y cuando Jesús dice, tengo las llaves de la muerte y del Hades, parece que hay una referencia muy estrecha entre muerte y Hades, ¿verdad? Las dos cosas parecen decir la misma. Escuchen, cuando dice tengo las llaves de la muerte y del Hades, está diciendo yo tengo en mi mano, es decir, el poder de la muerte ya no puede tocar a los siervos de Dios. Los hijos de Dios pueden morir, pero yo tengo las llaves, porque yo puedo traerlos a la vida. Yo los vencí, yo estuve muerto y yo viví. Así que Juan, tú no tengas miedo. Tú puedes morir, pero recuerda que tu vida está en mis manos y yo tengo en mis manos el poder de la muerte, porque yo vencí la muerte. Es por eso que en Apocalipsis 20:14 dice que el Hades y la muerte, una vez hace referencia a esto, será echado al fuego. ¿Saben cuándo ocurrirá eso? Después de que Cristo regrese. Ahora, ¿por qué? Porque Cristo ya los venció, es decir, la muerte morirá. Wow, esto es tremendo, ¿verdad? La muerte tiene un final, porque Cristo venció. Yo tengo en mis manos las llaves de la muerte y del Hades. Ahora le dice, escribe, versículo 11, miren, capítulo 1, versículo 11 dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, ¿y qué más? Y Laodicea. Ahora presten atención acá. Juan escribe a 7 iglesias que eran iglesias reales, ¿correcto? Ahora, ¿solo habían 7 iglesias? No. Por ejemplo, no está la iglesia de Colosas, donde escriben los colosenses. Hay otras iglesias que no están consideradas. Pero ¿por qué Dios solamente da un mensaje para 7 iglesias? Entonces vamos a comprender aquí 2 cosas. ¿Qué significa 7?
significaba perfección y ¿qué más? Plenitud, ¿correcto? Ahora, iglesias. Miren, significa que Dios elige 7, porque 7 significa perfección y plenitud, que no solamente el mensaje serviría para las 7 iglesias del pasado, sino para la plenitud de las iglesias a través de toda la historia. No solamente eran mensajes locales, sino que también tendrían significado escatológico, es decir, para la iglesia de Dios en todos los tiempos. Ahora, otra cosa interesante es que Dios elige esas iglesias porque la situación espiritual de esas iglesias representaba lo que en el futuro la iglesia iba a enfrentar. Eso lo vamos a ver comprobado con la historia. Ahora, allí nosotros vemos cómo escribe las 7 iglesias. Ustedes se dan cuenta, Patmos está aquí en esta isla. Y las cartas que tiene que enviar Juan están en un sentido horario. Es como si un reloj estuviese dando vuelta. Comienza con Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Un escritor dijo lo siguiente: aquí Cristo está formando un círculo hasta que pueda ser cerrado. Cuando se cierra, quiere decir que ha terminado el periodo de la iglesia aquí en la tierra. Lo mandó en un sentido horario. Miren, ve, todas están cercas formando como un agujero de un reloj que va avanzando. Entonces, estas iglesias son iglesias reales. Tenían problemas reales. Dios mandó mensajes para esas iglesias, pero no solamente sirvieron para ellas, sino también para todas las iglesias, porque 7 significa plenitud. A través de toda la historia Dios tendría un mensaje. Y hay mensajes interesantes. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso y Laodicea, ambas están en peligro por falta de amor y legalismo. La iglesia de Esmirna y Filadelfia se les felicita por su fidelidad. No recibieron reproche. La iglesia de Pérgamo y Sardes, ambas están en apostasía, no hay casi nada bueno que decir de ellas. Y la iglesia de Tiatira es el mensaje más largo de todos. Ustedes se dan cuenta, hay iglesias que se relacionan en situaciones espirituales. La primera y la última. La segunda y la penúltima. Y así sucesivamente. Ahora, Jesús se presenta a las iglesias de manera diferente. ¿Por qué? De acuerdo a su situación y necesidad, de manera individual y singular. Por ejemplo, a Éfeso se presenta como aquel que tiene las 7 estrellas. A Esmirna como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. A Pérgamo como el que tiene la espada de 2 filos. A Tiatira como aquel que tiene ojos como llama de fuego. A Sardis como el que tiene los 7 espíritus. A la Filadelfia como aquel que tiene la llave de David. Y a la Odisea como el testigo fiel. ¿De dónde saca todo esto? Estos saludos. ¿Recuerdan? De cómo Juan ve a Cristo glorificado. Es decir, las características de Jesús sirven como introducción para cada iglesia. ¿Pero por qué? Porque cada iglesia necesitaba de estas características divinas. Dios conoce a su iglesia perfectamente, sabe cuál es su necesidad y no se presenta igual a una y a otra. A cada uno se presenta de manera individual, porque está pasando por una situación totalmente diferente. ¿Cuál es el formato que tienen las cartas? Las cartas tienen una dirección porque dice la iglesia de Éfeso, de Esmirna, etc. Luego tiene un remitente. ¿Quién es el que escribe? Cristo. Allí dice yo soy y hay una característica de Cristo. Viene una evaluación porque dice yo conozco o yo conozco tus obras. Por ejemplo, Esmirna le dice conozco tu tribulación y a Pérgamo le dice yo conozco dónde moras, es en el trono de Satanás. Así le dice. Le da un consejo para cambiar su condición. Les invita a oír al Espíritu. Todas las cartas terminan diciendo el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y finalmente termina con una promesa. Ese es el formato de las cartas. Entonces, allí tenemos las 7 promesas para las 7 iglesias. A Éfeso le promete el árbol de la vida, a Esmirna la corona de vida, a Pérgamo el maná escondido, a Tiatira la autoridad sobre naciones, etc. Hasta la Odisea le promete sentarse con Jesús en el trono. Para cada iglesia tiene una promesa totalmente diferente. Ahora, estas promesas están basadas en todo lo que el hombre perdió por causa del pecado. Lo que el pecado arruinó, Dios ahora lo restauró a través de sus promesas. Entonces vamos a analizar la primera. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Dice, escribe el ángel a la iglesia que está, ¿dónde? ¿Cuál es la primera iglesia? Éfeso. Éfeso es considerada la ciudad principal, político, comercial y religioso. ¿Saben por qué? ¿Por qué religioso? Porque Éfeso tenía 2 templos para el emperador. Imagínense la idolatría que había ahí. Además, en Éfeso
estaba el templo de Diana. Diana, dentro de su templo, guardaba un tesoro. Ahí estaba la mayor economía de la ciudad. Y ustedes saben que Diana también allí tenía un espacio para todos los criminales. Es decir, cuando un criminal corría y se metía al templo de Diana, había un lugar donde nadie le podía hacer daño. Entonces Diana tenía la mayor riqueza y tenía también los mayores criminales. Haciendo un poquito de historia lo que hacía Éfeso. Éfeso se conoce por ser una ciudad que tenía 3 características. Era supersticiosa, practicaba artes mágicas y era una ciudad inmoral. Pero ahí estaba la iglesia más influyente. Esa iglesia fue formada por Aquila y Priscila. Pablo envió una carta a Éfeso, que es la carta de los Efesios, la iglesia más influyente. Solo que en ese contexto está la iglesia de Éfeso. Éfeso significa deseable. ¿Por qué se convierte deseable a pesar de ser una ciudad muy idólatra o muy inmoral? ¿Por qué? Porque esta iglesia, a pesar de la idolatría y de la inmoralidad, se mantuvo fiel. Miren lo que dice la presentación. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, capítulo 2, versículo 1. Es decir, el que tiene el control completo de su iglesia. ¡Qué extraordinario! ¿Cuál es la evaluación? Versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, tu perseverancia y que no puedes soportar a los malos. ¿Qué más dice? Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos, has sufrido, has perseverado, has trabajado por amor a mi nombre y no has desmayado. Versículo 6. Esto tienes, que aborrece las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. ¿Cómo es considerada la iglesia de Éfeso? ¿Cómo es su evaluación? Una iglesia que tiene obras. ¿Cuáles son sus obras? Labor y trabajo. Una iglesia que no tolera la falsa doctrina. Por eso se convierte en una iglesia deseable. Ahora, ¿qué cosa dice? Que odia la obra de ¿quién? De los nicolaítas. Hechos capítulo 6, versículo 5, menciona que Nicolás fue uno de los diáconos que fueron elegidos para la iglesia primitiva. Pero que luego Nicolás apostató de la fe. Pero por tener influencia arrastró a un grupo. Ustedes han escuchado hoy hablar de grupos disidentes. Son grupos dentro de una misma organización que pelean contra su misma organización. Disidentes. Es decir, Nicolás era disque cristiano, pero llevaba a los cristianos a no ser cristianos. Por eso él tuvo un grupo herético de herejes que se llamaban los nicolaítas. ¿Quiénes eran los nicolaítas? Su presencia amenazaba destruir la integridad, la pureza y la fe y la conducta cristiana. Miren, en Apocalipsis 2 encontramos los nicolaítas, los seguidores de Balaam y la mujer Jezabel. 3 grupos heréticos, ¿correcto? Ahora, Nicolás con Balaam, es curioso que los dos tienen el mismo significado. Por ejemplo, Nicao y Laos significa el que conquista al pueblo. ¿Qué significa Nicolás? El que conquista al pueblo. ¿Y qué significa Balaam? Am significa pueblo, Baal significa el que destruye. Es decir, los dos son el que conquista y el que destruye al pueblo. Ahora, ¿qué hacían estos dos hombres o estos dos grupos, Nicolás y Balaam? Miren, nosotros ya vimos en el programa anterior de que habían obligaciones cívicas allí en Roma, ¿verdad? Parte de ellas eran las festividades religiosas. Las personas que no participaban de esas festividades entraban en ridículo, aislamiento social y económico. Es decir, si tú querías tener empresas o tú querías tener economía o estar bien económicamente, tú tenías que participar de las obligaciones cívicas. ¿En qué consistían las obligaciones cívicas? En que tú tenías que comer alimentos inmundos sacrificados a los ídolos y practicar también la inmoralidad, que era parte de su culto al emperador o culto a sus dioses. Ahora, los nicolaítas pensaban lo siguiente: nosotros estamos liberados de toda ley. Ellos, ¿qué cosa confundían? Libertad en Cristo con libertinaje. Hay muchos todavía que hoy proclaman eso, ¿verdad? Tranquilo, tú puedes hacer eso, vamos a negociar un poco esto. ¿Por qué ser tan estrictos? ¿Por qué ser tan legalistas? Entonces los nicolaítas arruinaron a la iglesia diciendo,
tranquilo, tú ya eres salvo por la gracia de Dios, tú ya estás libre en Cristo, Dios ya te salvó. Entonces eso contaminaba a toda la iglesia. Entonces la iglesia de Éfeso no toleraba a ellos. Ahora Dios se presenta y le dice, arrepiéntete. Miren lo que dice el capítulo 2, allí en el versículo 7 o versículo 5. Por tanto dice, mira dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelabro. Es decir, tu iglesia, tu periodo dejará de ser. Ahora, es interesante, cuando le dice, perdiste tu primer amor, se estaba refiriendo a un acto específico. ¿A qué cosa? Es que ellos, en el afán de mantener la pureza, estaban actuando con tanto rigor y se fueron a un lado. Es decir, ellos se fueron a romper su relación, es decir, a pegarse tanto a la ley y a descuidar el amor. La ley sin amor es legalismo, ¿verdad? Entonces, perdieron su amor entre sus miembros y su relación con Dios. Le dice, arrepiéntete. Tiene que haber un equilibrio perfecto. Arrepentir significa dar la vuelta en dirección a Dios. Por conservar la verdad pura, lo que hicieron es empezaron también a lastimar. De regreso, esto es Biblia Fácil, hoy hablando acerca de 7 cartas de amonestación y de amor de parte de Dios para su iglesia. Nos quedamos en la iglesia de Éfeso, donde Dios estaba invitando a su pueblo para que pueda volver a su primer amor. Y es interesante cómo aquí Dios dice, tienes que darte la vuelta en dirección. Arrepentimiento, yo estoy caminando en una dirección y arrepentimiento es darse la vuelta en la dirección correcta hacia Dios. Ahora, Dios le hace una promesa y es maravillosa. Apocalipsis capítulo 2 dice, versículo 7, al vencedor le daré de comer del árbol de la vida. ¿Dónde estaba puesto el árbol de la vida? En el jardín del Edén, ¿recuerdan? Por causa del pecado, Adán perdió el acceso al árbol de la vida. Ahora le dice, el paraíso restaurado es para el vencedor. ¡Qué extraordinario! Y la amonestación para la iglesia es, una religión sin Cristo no tiene valor. Quiere decir que mi relación con mis semejantes tiene que ser de amor cuando tengo una buena relación con Cristo. Ustedes saben que la relación vertical hace que nuestra relación horizontal pueda ser buena. Yo no puedo decir estoy cerca de Dios cuando tengo mala relación con mi próximo. De ahí viene la palabra prójimo, con aquel que está a mi lado, ¿verdad? Entonces allí la iglesia de Éfeso se volvió legalista porque empezó a castigar a todo aquel que quería contaminar la pureza. Solo que se fue al otro extremo. El equilibrio fue lo que le estaba faltando. Bien, entonces allí habla acerca del primer periodo, que es la iglesia apostólica, es la iglesia de Éfeso. En la historia nosotros podemos reconocer que si hubo una iglesia que se mantuvo firme en la verdad, que estuvo con la pureza de la verdad, es la iglesia del primer siglo, la iglesia apostólica, aquella que prefería morir antes que negar su fe. En el año 80, cuando el Coliseo Romano fue inaugurado, 5,000 cristianos murieron y 10,000 animales. Los cristianos fueron muertos como animales para inaugurar allí el Coliseo. Pero era una iglesia tan pura, tan apegada a la verdad, que ellos preferían morir antes que negar su fe. Y luego viene otra segunda iglesia, la iglesia de Esmirna, versículo 8. Escribe el ángel a la iglesia de Esmirna. Esmirna era el centro político, religioso y cultural. Allí florecía la ciencia y la medicina. Era un lugar orgulloso porque ellos tenían el estadio más grande, una de las bibliotecas más grandes del mundo antiguo y el teatro más grande de Roma. Así que Esmirna por eso tenía orgullo. También era el centro de adoración al emperador. En Esmirna estaban obligados que todos los que vivían allí tenían que llevar una ofrenda al templo del emperador una vez al año. Y ellos les daban un certificado. Ese certificado te daba pase para cualquier transacción allí legal o para cualquier negocio que quieras hacer. ¿Tienes el certificado de oración? Está bien. Si no tenías, tú perdías tantas posibilidades. Ahora, allí dice en el versículo 8, yo conozco tus obras, dice, tu tribulación, tu pobreza. Versículo 10 dice, no temas porque has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis aflicción por 10 días. Esto vamos a ver cómo se
se interpreta proféticamente. Ahora, allí la presentación dice el que estuvo muerto y vino a la vida. ¿Por qué Jesús se presenta así? Porque en este periodo la iglesia sería perseguida y muchos aquí morirían. ¿Cuál es la evaluación? Dios conoce tu aflicción y tu pobreza. Ellos vivían en una ciudad rica, pero eran pobres. ¿Por qué eran pobres? Porque ellos no adoraban al emperador. No tenían el certificado, pero eran ricos ¿en qué? Ricos en fe. Ahora fíjense aquí lo que sucede en esta iglesia. Hay una promesa, versículo 10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Romanos 8:18 dice, porque las aflicciones de nuestro tiempo no son nada comparado a la gloria venidera. Tú vas a sufrir. Dios nunca prometió al cristiano una vida sin sufrimiento. Al contrario, le dijo, vas a sufrir, pero en el dolor tú tienes que ser fiel. Hay muchos que en el dolor dan la espalda a Dios. Ahora esta iglesia fue perseguida, pero prefirió la muerte. Ahora, en una aplicación histórica, nosotros vemos, por ejemplo, que hubieron por lo menos 10 años de persecución. Esos 10 días proféticamente simbolizarían 10 años si nosotros tomamos allí la interpretación profética de día por año que vamos a ver luego. Y eso fue desde el año 303 al año 313. En el año 312, allí apareció un hombre llamado Constantino, que fue el primer emperador a convertirse al cristianismo. Un día estaba en una batalla contra Maxencio en el puente Milvio. Una noche anterior allí a la guerra, él tuvo un sueño. En ese sueño vio el cielo abierto, vio ahí muchas cruces, ¿verdad? Ustedes han leído esa parte de la historia. Y allí apareció en el cielo, dice, una escritura que decía, in hoc vinces, que significaba, con este signo vencerás. Entonces él al día siguiente mandó a todos sus escudos poner la cruz y se convirtió al cristianismo. Él fue bautizado allí por Silvestre en la capilla de San Giovanni en el siglo IV. El primer emperador romano allí transformándose al cristianismo. Sin embargo, esto fue una maldición para la iglesia. ¿Por qué? Porque él no tenía buenas intenciones. Él trajo tantas tradiciones del paganismo y lo infiltró dentro de la iglesia. Ahora, de ahí viene la otra iglesia, versículo 12, la iglesia de Pérgamo. Miren lo que dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice eso. Pérgamo era el centro de la vida intelectual en el mundo helenístico, tenía una biblioteca de casi 200,000 libros. Ellos tenían el templo a Zeus, y como Pérgamo estaba en una colina, el templo a Zeus era como un trono, como un asiento. Y es por eso que allí le dice, tú estás en el trono de Satanás, porque la idolatría y la adoración a los dioses era tan fuerte en Pérgamo. Ahora fíjense, habían 2 dioses que eran los favoritos de Pérgamo, que era el dios Zeus y Esculapio. A los 2 se les decía el Salvador, y el símbolo de estos dioses era una serpiente. Es decir, Pérgamo se convirtió en el centro cultural o de culto para todo el imperio. Por eso allí dice, tú te sientas en el trono de Satanás. Aquí Jesús se presenta como el que tiene espada de 2 filos. ¿Por qué se presenta así? Porque quien tenía espada era el emperador, y la espada significaba que él puede dar vida o muerte a quien él quisiera. Pero allí Cristo se presenta a la iglesia y dice, no tengas miedo a la espada del emperador, porque Cristo es mayor, tiene la espada de 2 filos. Y tiene la evaluación, dice, yo sé dónde moras. ¿Dónde moras? En el trono de Satanás. ¿Por qué le dice que está en el trono de Satanás? Justamente por el templo que ellos tenían, que era como un asiento, como un trono donde rendían adoración. Ahora, es interesante que aquí en la evaluación dice, hay una cosa que tengo contra ti, porque ustedes toleran a los nicolaitas. Los de Éfeso no toleran. Los de Pérgamo los abrazan, los aceptan. Ahora en la evaluación le dice, tú no has sido fiel, pero hace referencia de un hombre llamado Antipas, que él sí fue fiel y fiel hasta la muerte. Ahora, hay una promesa para ellos. Miren Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Allí dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nuevo nombre, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Aquí hace una triple promesa, el maná, la piedra y un nuevo nombre y la vida. Mire, el maná es considerado en la Biblia la comida de los ángeles. La piedra
piedra en lugar del certificado que se daba por rendir culto al emperador. La piedra significaba en el tiempo romano, aquel que tenía una piedra tenía acceso a todas las festividades que ellos realizaban. Dios le dice, no te preocupes por ese certificado, por esa piedra. Yo te voy a dar acceso ¿a dónde? Al mejor lugar, al reino de los cielos. Si tú no tienes el certificado, tranquilo, yo te doy una piedra blanca. Esta piedra blanca no te da acceso a los cultos de idólatras, sino al reino de los cielos. Y le ofrece la vida. La piedra significaba derecho, significaba honor, un nuevo nombre, un nuevo carácter, una nueva vida. Extraordinario. Ahora, la aplicación histórica. Cuando Constantino se convierte al cristianismo, ¿qué cosa trajo al cristianismo? El paganismo. Ahí entonces hay una unión entre la religión y el Estado. Eso lo vamos a ver en los próximos temas. Entonces allí la religión cristiana se convierte en la religión del Estado. Solo que en lugar de que el cristianismo transforme el mundo deterioró el cristianismo. Porque dejaron a un lado, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y empezaron a infiltrarse tradiciones en lugar de la Biblia. Históricamente, aquí Constantino en el año 330 cambia la sede del imperio en honor a su nombre. ¿Se acuerdan de Constantinopla? En el año 330, y ahí empieza a debilitar allí a Roma. ¿Y qué sucede? Desde el año 352 empiezan a venir 10 tribus bárbaras que empiezan a minar todo Roma. Y en el año 476, Roma occidental llega a su final. ¿Por qué? Porque es conquistada por esas 10 tribus bárbaras. Rómulo Augusto fue el último emperador romano. Él se rinde ante el bárbaro Odoacro. Entonces, cuando el emperador sale del escenario, ¿quién es la figura que queda? El obispo. Y todos los obispos de todas las ciudades empezaron a ver al obispo de Roma como el padre de todos ellos. Y de allí viene el término papa. ¿A quién se le llamaba papa? Al obispo que estaba en Roma, porque era considerado el padre de todos. Entonces, cuando sale el emperador, ¿quién ocupa ahora el lugar? El obispo o el papa. Eso es conocido en este periodo. Solo que existieron 3 tribus que no estuvieron de acuerdo con el papa. ¿Quiénes eran? Los érulos, los vándalos y los ostrogodos, que después de las guerras papales o las cruzadas fueron derrotados en el año 538. Y a partir del año 538 comienza el periodo de la Edad Oscura, que está en todos los libros de historia que nosotros ya conocemos. Viene la iglesia de Tiatira. Es la iglesia más pequeña, solo es conocida por su fabricación de telas de púrpura real. No había presión en la adoración. Su amenaza era interna. ¿Por qué? Allí no te obligaban a adorar al emperador, pero tenían otro problema. Ellos tenían gremios mercantiles. Como ellos fabricaban telas, todos ellos tenían que estar en un gremio. Y otro problema, porque los gremios les obligaban a asistir a los cultos paganos. Entonces, no participar del culto del gremio era no estar en el gremio. Y no estar en el gremio significaba no tener trabajo. Imagínense cómo el pueblo de Dios siempre sufrió. Ahí Jesús se presenta como el Hijo de Dios con llamas de fuego, que ve lo más íntimo y escudriña, dice, los corazones y los riñones. Es interesante allí la presentación. La evaluación es superficialmente activa pero infiel. Aquí aparece un nombre que es Jezabel. ¿Qué significa Jezabel? Jezabel es la mujer que llevó al pueblo de Israel a la apostasía espiritual. La palabra adulterio espiritual significa infidelidad a la palabra de Dios. Ahí aparece una mujer que decía tener el don profético y que también tenía la misma creencia que los nicolaitas o los de Balaam. Es por eso que a esta iglesia le dice, tú tienes ahí una mujer que es Jezabel. Ahora es interesante cómo Jesús se presenta, como aquel que ve lo más íntimo y escudriña los corazones. Y los riñones, dice. Corazón significa el asiento de la inteligencia y la voluntad, y riñón el asiento de las emociones. Quiere decir que no hay nada oculto delante de Dios. ¿Cuál es el consejo? Para aquellos que no han conocido las cosas profundas de Satanás, es decir, para aquellos que no han experimentado el pecado en su plenitud, van a tener siempre libertad en Cristo. Hay una promesa, dice, a ti te daré la autoridad de las naciones, la estrella de la mañana. ¿Qué significa? Que ellos reinarán con Cristo y tendrán una relación estrecha con Él. Según Números 24:17, la estrella de la mañana, ¿quién es? Es Cristo. Es decir,
Jesús les ofrece al vencedor autoridad, reinar con él y la relación estrecha será para siempre. Ahora, la aplicación histórica, eso fue en la Edad Media, el periodo de oscuridad, la tradición reemplazó la Biblia, falsas enseñanzas, pero siempre existió un remanente. Ahí encontramos, por ejemplo, los valdenses, ¿verdad? Personas que siempre fueron fieles a la palabra de Dios. Viene otra iglesia, que es la iglesia de Sardis, capítulo 3, versículo 6. Esta iglesia de Sardis, o el capítulo 3, versículo 6, ¿verdad? 3, 1 al 6. Allí dice, escribe el ángel a la iglesia de Sardis. Sardis era orgullosa porque no era por su orgullo o por las cosas que tenía en el presente, sino por su historia. Era una de las ciudades que más historia tenía. Era construida en una colina, sus defensas eran seguras, por eso tenían exceso de confianza. Dice que 2 veces fue conquistada Sardis porque los guardias de su ciudad no velaban. ¿Por qué? Porque se sentían tan seguros allí por los muros que tenían. Jesús se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Por qué se presenta así? Porque es una iglesia moribunda y necesita el espíritu para revivir. La evaluación que Jesús le hace es, tú pareces que estás viva, pero estás muerta. Pareces que estás viva, pero tu situación espiritual es muerta, porque el Espíritu Santo no está. Por eso dice, yo tengo los 7 espíritus de Dios, el Espíritu Santo para poder revivir. ¿Cuál es la promesa? Que tu nombre se va a escribir en el libro de la vida. Y es maravilloso cuando vemos en la Biblia que el libro de la vida se repite en varios textos, en Daniel capítulo 12, Lucas 10, 20, Apocalipsis 20, 12. Es decir, ¿quiénes son aquellos que están escritos su nombre en la Biblia, en el libro de la vida? Aquellos que son salvos por la fe en Cristo y por la gracia de Jesús en la cruz. Y esa promesa está para todos los seres humanos. La aplicación histórica dice que ahí hay unos pocos que no doblaron sus rodillas. Esto se hace referencia a lo que sucedió el 24 de agosto de 1572, allí en París, ¿verdad? Allí en la guerra o en el día de San Bartolomé, se le conoce como el día sangriento de San Bartolomé. Allí mataron a más de 70,000 cristianos en un día. ¿Y por qué motivo? Solo por no adorar, solo que ahora ya no era el emperador, sino ¿a quién? Al Papa. Fue en esa edad oscura de más de 1260 años que la iglesia tuvo que pasar. Dice que esos sinceros no doblaron sus rodillas. Ustedes saben qué pasó en el castillo de San Ángelos. Dice que ellos lanzaron cañones allí en ese castillo diciendo, murieron los herejes. Miles de cristianos fueron muertos, pero ellos no doblaron sus rodillas. Entonces ahora vamos para la penúltima iglesia, que es la iglesia de Filadelfia. Filadelfia significa amor fraternal. Filadelfia fue construida por Átalo II para su hermano Eumenes, al cual lo llamó Filadelfo, de ahí viene el nombre de Filadelfia. Es la más joven de las 7 ciudades. Allí está construida sobre una meseta, es considerada una ciudad fuerte. Aquí Cristo se presenta como el santo, como el verdadero, como el que tiene la llave de David. Santo, santidad es la esencia de Dios. Como aquel verdadero quiere decir que es fiel a sus promesas. Y aquel que tiene la llave de David está haciendo la referencia que aquel que tenía la llave del rey tenía autoridad. Entonces Jesús tiene la esencia que es santidad, es fiel a sus promesas y tiene autoridad. Ahora, ¿cuál es la evaluación? Tienes una puerta abierta, le dice. ¿Por qué? La ubicación que tenía Filadelfia era interesante. Desde allí se difundía la cultura griega. Era la ruta imperial de los correos. Es decir, ellos tenían la puerta abierta para predicar, para poder expandir el evangelio. Solo que esta iglesia es fiel, pero tiene un problema, tiene poca fuerza. El enemigo quiere cerrar la puerta, pero ¿quién tiene la llave? Cristo tiene la llave y no puede. Y por más que no tenga fuerza, el Espíritu Santo está dispuesto a ayudar a esta iglesia. Ahora, allí le dice, retén lo que tienes. Es interesante esta expresión. ¿Por qué? Porque Esaú no retuvo lo que tuvo y su bendición fue pasada para Jacob. Saúl no retuvo la bendición que tuvo y fue pasada para David. Judas para Matías. Es decir, nunca renuncie a la oportunidad y el llamado que tú tienes. Retén lo que tienes. Además de eso, le hace una promesa y le dice, tú serás un pilar en el templo de Dios. Pilar significa estabilidad y permanencia. Imagínense un pilar en un lugar es inamovible, ¿verdad? Lo que Dios está prometiendo es la seguridad de que nunca saldrán de la Canaán celestial o del paraíso de Dios. El diablo quiere cerrar la puerta, más Jesús tiene la llave y tiene una promesa
para esta iglesia. Ahora, en la aplicación histórica, vemos que hubo un momento en la historia que existió un reavivamiento, comienzan las grandes misiones. ¿Y por qué existió un reavivamiento? Hubo un despertar después de analizar el libro de Daniel, y eso se debe al terremoto que hubo en 1755. Al día oscuro de 1780, cayeron las estrellas en 1833 y por allí se levantó un movimiento diciendo que Jesús vendría en el año de 1844. Ahora eso vamos a ver después por qué esta aplicación histórica se debe a esa iglesia. Y entramos a la última iglesia, que es la iglesia de Laodicea. Laodicea significa pueblo del juicio, centro comercial más grande del mundo antiguo. Era la más rica y la más orgullosa. Se dice que en el año 60 tuvo un gran terremoto y ella no quiso recibir ayuda del emperador. Ellos dijeron, nosotros tenemos tanta plata, que ellos reconstruyeron su ciudad con su propio dinero. Conocida por su fina calidad de lana negra, suave y brillante, tenían lindos vestidos de alfombra que exportaban para todo el mundo. Este lugar era famoso por la escuela de medicina y porque ellos tenían tratamiento de enfermedades para los ojos, especialmente con el colirio que recién en ese momento se estaba usando. Es decir, Laodicea era el centro bancario más grande, era la ciudad que más oro tenía. Jesús se presenta como el amén, el testigo fiel, el principio de la creación. El amén, garantía de salvación. Testigo fiel o principio de la creación, aquel que originó el mundo, tiene autoridad sobre el mundo. Solo que esta iglesia no tiene nada bueno. En su evaluación dice, para ti no tengo nada que felicitarte, porque tienes un problema. No eres ni frío ni caliente, eres tibio. Es decir, tu falta de compromiso hace que yo esté a punto de vomitarte de mi boca. Eres indiferente. Esta iglesia no es perseguida, pero tiene un problema, es el autoengaño. Cree que es rica, pero es pobre. Se cree tanto, pero al final no es nada. Y le dice, te aconsejo que compres oro, vestidos blancos y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué significa el oro? Oro significa la fe, una fe que es probada. ¿Y por qué dice comprar? Comprar es dar algo a cambio. Significa renunciar al orgullo y la autosuficiencia. Las vestiduras blancas significa el símbolo de salvación y honor, la justicia de Cristo. ¿Recuerdan cuando el pródigo regresó? ¿Qué cosa es lo primero que fueron cambiados? Sus vestidos. Y unge tus ojos con colirio significa el Espíritu Santo es el único que puede hacerte ver cuál es tu condición espiritual. ¿Y cuál es el problema? El problema es que Cristo está fuera del corazón. Ahora la promesa para esta iglesia es tú te sentarás en el trono. Es decir, incluye todas las otras promesas. Y nosotros estamos en este periodo de la iglesia, que es la iglesia de Laodicea. Una iglesia indiferente, una iglesia apática. Cuando tú vas a una iglesia vas a encontrar una iglesia indiferente, una iglesia sin amor, una iglesia apagada. Es una característica de esta última iglesia. Sin embargo, eso no significa que tú debes dejar de ir a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque Dios aún ama a su iglesia. Hoy te invito a mirar una iglesia no perfecta por sus miembros, sino porque sigue la palabra de Dios, porque tiene su fundamento y la base en la palabra de Dios. Esta iglesia de la Odisea es la iglesia final, la séptima iglesia, la iglesia que espera a Cristo porque está ubicado para el tiempo final de la historia. Voy a invitar a Andrés que venga para cantar. Mientras él viene, yo te voy a hacer una invitación. Y la invitación es que dejes entrar a Cristo en el corazón. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él.